Ya estamos con ustedes, amigos, otra vez, aquí en Escándalo TV, para compartir aquellos temas que nos permiten ir dialogando con diversos actores. Hoy tenemos una invitada muy, pero muy especial. Es la doctora Carmita Leonor Álvarez Santana, consejera del Consejo de Educación Superior, sobre todo en el área de las universidades. Ella tiene una hoja de vida muy amplia. Doctora PhD en Desarrollo Local y Economía Social de la Universidad de Huelva, España. Es magíster en Gerencia y Liderazgo Educacional de la Universidad Técnica Particular de Loja. Máster universitario en Economía y Desarrollo Territorial. Pero ella más está vinculada al área del trabajo social y la hemos identificado en la Universidad Eloy Alfaro de Manabí. Está con nosotros y vamos a compartir este diálogo con ella. Doctora, gracias por estar con nosotros, bienvenida. En el CIS hay bastante trabajo, ¿sí? Muchas gracias por la invitación, Carlitos. Un gusto estar aquí en su programa, gracias por la invitación. En realidad usted lo acaba de decir, hay mucho trabajo. Desde el Consejo de Educación Superior, nuestras oficinas están en Quito, nosotros los consejeros pues estamos trabajando día a día precisamente por consolidar un sistema de educación superior en el país mucho más amplio, mucho más fuerte al servicio de todos los estudiantes. Estábamos revisando un poco su hoja de vida y vimos que en julio del 2014 usted desempeñaba funciones de decana de la Facultad de Trabajo Social. Sí, yo entre el 2014 y el 2016, precisamente antes de participar para ser parte del CES, yo fui decana de la Facultad de Trabajo Social, yo soy de formación trabajadora social de grado. Y luego usted ingresó en el periodo del 2016 al 22 como consejera del Consejo de Educación Superior. Así es. Y luego fue reelecta. Está cumpliendo su segundo periodo del 2022 al 2027. Exactamente, en el 2016, precisamente ese año fue el terremoto aquí en Manabí y se abrió el concurso para ser parte del CES y bueno, me llamaron a invitar que participe, que habíamos en esa época pocas mujeres con la formación doctoral a nivel del país y de Manabí no había nadie que participara como mujer y había que tener la equidad, mitad hombre, mitad mujeres entre los miembros, porque así lo dice la ley y el reglamento del concurso. Y pues bueno, yo estaba sopesando si participaba o no, porque ya después de un terremoto, ya uno como que asienta más las prioridades. Psicológicamente, de todas maneras, impactó. Psicológicamente, entonces yo decía, no, la familia siempre va a ser lo primero. Pero no, hubo por allí siempre... ¿Cuál fue la energía motivadora que la condujo hacia allá? La energía motivadora fue mi familia. Oh, qué bueno. Sí, precisamente por ellos no quería participar, pero a la final fue también el motor que me impulsó a participar, ¿no? Se convirtió en el aliento entonces. Así es, exactamente. Yo dije, bueno, hay que enseñar que el que persevera alcanza, que el que lucha consigue, que pues hay un camino y si una puerta se cierra, otras se abren. Y era un ejemplo también para mis nietos, así que yo dije, bueno, voy a participar. Y fue un proceso largo, fue un proceso riguroso. Creo que hubieron en el primer concurso alrededor de 45 participantes a nivel del país. De Manabí me parece que éramos 4 y pues bueno, pasamos varias etapas. Este concurso lo manejó el CNE. Y etapas rigurosas, por ejemplo, una de ellas era 1000 preguntas que nos daban 48 horas antes. Y no eran las preguntas igual, eso era el temario de preguntas. Entonces, sí fue bastante fuerte porque fue con veeduría, estaba toda los veedores mirándonos en las pruebas con sobres cerrados. Y eso sí significó pues una experiencia bastante rigurosa pero enriquecedora. Pero también la base de docente,
el trabajo social, la vinculación con la comunidad, fueron herramientas que sirvieron también una especialización en créditos y competencias. En realidad, toda mi trayectoria docente o de gestión me sirvió. Yo cuando iba desarrollando las preguntas, ¿no? 48 horas, imagínense, 1000 preguntas. Cuando iba desarrollando las preguntas, había algunas que me acordaba, ¿no? La gestión que uno realizó como decana, como miembro del Departamento de Vinculación con la Colectividad en la universidad, aquí en La ULIAN, donde yo me he gestado mis años de docencia. Y pues bueno, parece mentira, pero la experiencia a uno le va enriqueciendo mucho más sobre, en este caso, la educación superior. Revisando algunos trabajos suyos me encontré con unos papers o artículos indexados, y algunos de ellos están relacionados con la participación ciudadana, la función quinta del Estado. Por ejemplo, mecanismo de participación ciudadana para la planificación y evaluación de la gestión pública en el Ecuador. Yo tuve una experiencia laboral en AEX Emplades, la Secretaría Nacional de Planificación. Entonces es algo que siempre me ha gustado. De hecho, por eso mi doctorado tiene que ver con todo lo que es planificación también, y mi tema de tesis precisamente tiene que ver con todo lo que es el ordenamiento territorial, la planificación, pero desde el rol de la ciudadanía. Entonces, creo que es importante empoderar a la ciudadanía sobre sus derechos, sobre sus deberes, la participación en la toma de la decisión de las políticas públicas, el involucramiento del ciudadano precisamente sobre los rumbos que va a tomar su país. Por esa razón, una de las áreas fuertes es mi trabajo con las organizaciones sociales. Justamente en este trabajo yo me permití colaborar con la provincia de Manabí y Santo Domingo, que son la zona 4, como se conoce, para sostener en este caso la propuesta de planificación y de participación de la ciudadanía en las acciones que tienen que ver con la agenda zonal, con el Plan Nacional de Desarrollo, y yo siempre lo vinculé a la academia. Entonces, tal vez por mi formación en grado como trabajadora social, pude combinar el empoderamiento de las personas precisamente para una actividad mucho más sustentada dentro de lo que es no solo la educación, sino la toma de decisiones que se dan dentro de un determinado nivel de gobierno. Hay otro paper que dice la participación ciudadana de las identidades territoriales de Manabí y Santo Domingo de los Áchila como protagonistas de la construcción del desarrollo local que inciden. Ese paper es precisamente el producto de la investigación que yo realicé en mi doctorado. Recuerde que en las bases teóricas para el doctorado, para la defensa de su investigación. De mi investigación. Recordemos que en la Constitución establece cómo está organizado el Estado ecuatoriano, y ahí nos habla de las regiones. Entonces, mi investigación era si la participación de las personas, en este caso de ambas provincias, iban a confluir en que se forme la región, ¿no? Finalmente no se armaron, no se dieron las condiciones, y eso sí lo determina mi investigación. O sea, esa es la hipótesis que pudo... Es la hipótesis, y se ha comprobado durante todo este tiempo que no se armó. Que no se iba a dar, entonces. Muy bien, pero la universidad tiene 3 líneas muy claras, definidas. La universidad, decíamos, la universidad no es decisión política, es la necesidad de la sociedad que solicita, que pide, que exige. Y decíamos que hay 3 líneas allí. La docencia, empecemos por la docencia. Bueno, yo tengo 27 años de trabajo en la ULIAN, soy profesora titular. Empecé muy jovencita, ¿no? Y precisamente empecé dando clases en trabajo social, donde me he mantenido hasta ahora, ¿no? Y es algo que a uno le apasiona. Yo creo que ser maestro uno lo lleva en la sangre, ¿no? Su impronta es Julián, ya la veo. Bueno, yo le debo muchísimo a esta universidad que nos acoge el día de hoy para esta entrevista, la que me ha visto desarrollar. Yo, en son de broma, le decía a mis compañeros cuando yo ingresé de 25 años de edad, siendo profesora, le decía que yo era la más joven de la universidad en esa época. Debe haber sido. Bueno, pero entonces entramos en docencia, ¿no? Como línea de universidad, o de academia, o de unidad de educación superior.
Así es. Desde el CES nosotros consolidamos mucho el tema de la docencia en un reglamento que se llama el Reglamento de Régimen Académico, donde se da todas las directrices, por ejemplo, básicas para que las instituciones puedan, en este caso, hacer las ofertas, ¿sí? En docencia hemos crecido. La oferta académica de las carreras. De las carreras, de las distintas carreras. A nivel de país hemos crecido en el tema de la oferta académica, eso ha permitido la cobertura también de cupos para los estudiantes que acceden a la universidad. Así que en el tema de docencia, pues diríamos que ha tenido un desarrollo bastante importante para la universidad pública y la universidad privada, como se conoce, o cofinanciada también a nivel del Ecuador. La segunda línea es la investigación. En la línea de investigación, la CENESID es el organismo que regula las políticas en tema de investigación. Hay un plan nacional de ciencia, innovación y tecnología, que cubre todo lo que es las líneas del país. Así que las universidades, en función de sus dominios académicos, establecen sus planes de investigación. Nosotros en la normativa establecemos, digamos, dos niveles o dos tipos de investigación. La investigación formativa, con el ánimo de que en el currículo, desde el inicio al estudiante, se le desarrolle ese interés por investigar y que no sea solo al final, cuando ya se va a graduar, en el cual, pues por el interés de hacer una investigación con fines de titulación, allí toquemos la investigación. No, hay todo un desarrollo dentro de la estructura curricular para fomentar la investigación. Pero también tenemos la investigación institucional, y la investigación institucional tiene que ver con lo que le acabo de mencionar, esos dominios fuertes en función de una pertinencia de los objetivos que, en este caso, la misión que tiene una universidad. Desde allí hemos logrado sostener, en este caso, la investigación con todos los proyectos que las universidades, en este caso, presentan. Algunos son, en este caso, financiados por las mismas universidades, y otros tienen la opción, inclusive, de poder financiarlos con fondos externos también. Bueno, nosotros hablábamos acá, interno, como la metodología de la investigación, que es la herramienta que requiero para hacer mi investigación. Claro, entiendo que también pasó lo mismo en el campo profesional. Nosotros vamos a ir a nuestro bloque publicitario, permítame, doctora. Voy a ir con nuestros anunciantes y de regreso vamos a ver la tercera línea, que es la vinculación con la comunidad o colectividad. Volvemos en breve con ustedes, amigos. Seguimos con ustedes, amigos. La doctora Carmita Álvarez está aquí con nosotros hablando puramente de academia. Pero también vamos a hablar de la academia y de la Universidad Manabita para entrar en contexto sobre los temas tratados. Doctora, se nos quedó una línea, la vinculación con la comunidad, en el bloque primero que empezamos. Es una línea que me apasiona mucho porque yo empecé precisamente siendo profesora y colaboré en un departamento, no sé si usted recuerda, el de desarrollo académico. Y nosotros con otros compañeros manejábamos todo lo que en esa época era la llamada extensión universitaria, usted recordará. Y no estaba regulado, no estaba normado en el país, pero era como la universidad, sobre todo la universidad pública, puede también devolver a la sociedad lo que recibimos para precisamente sostenernos. Retribuir el impacto. Retribuir ese impacto y favorecer sobre todo lo que ahora dice la ley a los sectores más vulnerables. Entonces empezamos como una área de vinculación, después ya se conformó el departamento de vinculación con la sociedad, y que el estatuto de la ULEAM precisamente señalaba que pues a nivel del OCS lo coordinaba o quien estuviera en el decanato de trabajo social. Entonces
De allí surgió las primeras políticas de vinculación, después ya apareció la LOES y ya se denominó a la extensión universitaria vinculación, primero con la colectividad, después con la sociedad. Y bueno, toda una tendencia también latinoamericana que hubo sobre, en este caso, lo que es la responsabilidad social universitaria y cómo devolver, como usted bien lo señaló, a la sociedad, retribuir esa contribución que sostiene sobre todo la universidad pública. Entonces hemos trabajado... Del insumo de la sociedad parte realmente la ciencia. Y así es, pues es que retroalimenta, en este caso, una transferencia de conocimiento, precisamente para poder respondernos tantas preguntas que nos hacemos en el día a día, ¿no? ¿Qué perfiles profesionales necesitamos? Y esa línea de experiencia, el vínculo con la comunidad, por ejemplo, en las diversas carreras, ¿podemos nosotros señalar o citar alguna que tenga una relevancia como para decir, se está trabajando, se asume esa responsabilidad, estamos muy próximos a ellos? Yo creo que hay algunas carreras y algunas universidades que tienen precisamente esa impronta de trabajar mucho con la sociedad. No lo voy a nombrar algunas por temor a equivocarme, pero conocemos algunas... Y para no provocar tampoco resentimientos. También, algunas universidades que hacen fuerte presencia comunitaria, indistintamente de la tipología de la universidad. ¿Salud puede ser? Salud, me hace acordar de una universidad X que hablaban de un proyecto de vinculación con la sociedad y cómo lograban integrar el conocimiento popular, los conocimientos ancestrales, por ejemplo, de médicos que hacían sus rurales en X zonas, y las mujeres pues están acostumbradas a dar a luz con las parteras, ¿no? Y bajo los ritos que pues históricamente nuestras madres o nuestras abuelas nos han enseñado, y cómo combinaban, por ejemplo, de pronto... Cambiar ese esquema mental o ese paradigma. Un proyecto de vinculación con la sociedad lo hizo. Logró integrar en este caso el centro de salud del ministerio versus el proyecto de vinculación con las parteras, y tener partos en este caso con el cuidado médico que necesita la mujer, pero a la vez en este caso cuidando esos saberes ancestrales, que por eso también son pues conocimientos populares de donde sale también la ciencia. Su experiencia no es solo territorial, también es a nivel nacional. En otra área tal vez, a más de la medicina, se siente o se percibe o se puede darle una notoriedad a aquello. Tenemos, por ejemplo, en las carreras relacionadas a desarrollo local, en las cuales, por ejemplo, han habido trabajo social o carreras del campo de las ciencias sociales, en la cual siempre se busca, por ejemplo, una economía popular y solidaria, que lo establece nuestra Constitución, y de tal manera que se mejore las condiciones de cooperación, de colaboración entre los ciudadanos, y formen, por ejemplo, cooperativas. En la Serranía del Centro, por ejemplo, es muy común en las universidades de la Serranía del Centro, a través de proyectos de vinculación, los jóvenes estudiantes de determinadas carreras, ingeniería, desarrollo local, todas otras relacionadas con ciencias sociales. ¿Imponen las pymes? Ponen las pequeñas y medianas empresas, incentivando precisamente a que a partir de las riquezas de la naturaleza puedan sacar productos de belleza, productos para la limpieza, quesos y un sinnúmero de productos que les sirven para el autoconsumo. A partir del cacao, también recuerdo en la Amazonía, una universidad organizó a través de un proyecto de vinculación y de investigación, porque la idea no es ver a las funciones separadas, sino la integralidad de las funciones, y muchas mujeres, sobre todo, pues es una fuente de ingreso para el hogar. Muy bien, hemos visto las tres funciones que constituyen las unidades académicas o la universidad, para decir más claro. Cuando hablamos de régimen académico, es una modalidad de organización académica curricular que determina el volumen de trabajo académico exigido al estudiante como destinatario de la acción y el conjunto de niveles en las carreras y programas de estudios de educación superior, la función del tiempo previsto, objetivos, y que son esos parámetros precisamente los que usted conduce en el CES.
Nuestro tiempo, mallas, tiempo, la estructura que responda a lo que antes se llamaba en el reglamento anterior los componentes, ¿no? Las unidades de organización curricular. Vemos también que en este caso se cumpla todo lo que tenga que ver con convenios. Eso para nosotros es muy importante porque, por ejemplo, a veces recibimos que los estudiantes dicen que tienen que ir a buscar dónde hacer la práctica, que tienen que buscar, en este caso, una institución. El perfil de egreso. Relacionado con el perfil de egreso. Entonces, es la institución de educación superior que tiene que tener sus convenios y sus vínculos con el sector productivo, empresarial, institucional, u otra organización que le permita cumplir sus prácticas profesionales. Eso para nosotros es sumamente importante. Y sobre todo que en este caso la estructura curricular responda a lo que usted señalaba ahorita, un perfil de egreso. Un perfil de egreso, un perfil profesional en este caso, donde están, por ejemplo, parte del programa tiene que ver con los niveles de conocimiento, ¿no? Cómo ha organizado el currículo de tal manera que el estudiante vaya formando ese perfil lo más adecuado posible a través de lo que nosotros conocemos como los logros del aprendizaje. Entonces podemos describir nosotros la duración de 4 años, o los 12 periodos, o el trimestre o el cuatrimestre. ¿Nos podría describir más o menos como para entender? Nosotros en el actual reglamento estamos hablando de periodos académicos, divididos en los ordinarios y los extraordinarios. Pero bajo la autonomía académica, cada universidad organiza, digamos, su estructura curricular. Nosotros hemos dado también hasta rangos de horas, ¿no? De tal manera que las licenciaturas, las ingenierías, con una excepcionalidad en las carreras que tienen que ver con el campo de la salud, que tienen una duración mucho más grande en número de horas por el perfil profesional y también la rigurosidad que en este caso tiene que ver con el manejo de la salud humana, por ejemplo. Entonces hay un régimen especial para todo lo que tiene que ver con carreras de la salud. Entonces cada universidad organiza sus periodos académicos y en esos periodos académicos inclusive es muy abierto para que determinen, de acuerdo si es régimen costa, régimen sierra, puedan establecer sus inicios y sus finales. ¿Eso está contemplado en la autonomía universitaria? Eso está a eso que le llamamos nosotros la autonomía responsable. La autonomía responsable. Podemos revisar un poco hacia atrás o el siglo anterior. Hablamos de la autonomía universitaria general, es decir, financiera, administrativa y académica. Académica. ¿Existe todavía? Sí, de hecho la LOES lo recoge. Y de hecho en la declaración que se dio en Argentina, por conmemorar en este caso todo lo que es el sistema universitario, se sigue declarando la Declaración de Córdoba, precisamente reconocer la autonomía académica, administrativa y financiera de las universidades. Y nuestra ley lo recoge. Nuestra ley lo recoge. En este caso, nosotros en este periodo del CES hemos sido muy flexibles con la norma. Anteriormente, por ejemplo, subían para crear un programa ya mismo hasta los nombres de los profesores. Entonces hemos visto que era necesaria una flexibilidad, que era necesario precisamente que las universidades manejen en su autonomía. Pero no se rompe el rigor. No se rompe el rigor. En lo absoluto, no, en lo absoluto, porque suben es un perfil general que se necesita para determinadas asignaturas. La flexibilidad entonces está concebida como autonomía. Como autonomía. Entonces la universidad determina cómo organiza la carga horaria, los horarios, siempre y cuando cumplan los estándares requeridos para una determinada titulación. Hablamos de horas o de créditos, precisamente para estar también con el vínculo internacional, lo que se denomina la movilidad. Pero cuando hablamos de aquello en las horas o el crédito, ¿cómo lo describimos? ¿En el número de horas, el crédito? En el número de las horas. ¿Sí? Se establece el crédito. Se establece el crédito. Entonces, de acuerdo al número de las horas, depende de las carreras, entonces usted organiza su malla curricular.
y determina en este caso el número de horas semanales que va a tener una malla para que el estudiante pueda en este caso cursar de manera satisfactoria, en la cual pueda combinar en este caso sus prácticas preprofesionales y pueda también las prácticas de asignatura, porque recordemos que una asignatura tiene 3 componentes que tiene que administrar el maestro y que tiene que administrar una carrera, ¿no? Entonces hay el componente docente, el componente práctico experimental y el componente autónomo. Entonces eso dentro del currículo lo organiza ya ni siquiera no solamente la universidad o la carrera, sino que viene también el tema de el derecho que tiene el profesor también para organizar su asignatura y distribuye según cómo esté aprobado la malla, cómo va a manejar en este caso los 3 componentes asignados, en este caso a la cátedra que está dando. Podemos darle un espacio a los docentes que también, o a los alumnos, pero también podemos aterrizar sobre Manabí. ¿Cuáles son las experiencias que tiene la provincia de Manabí desde su punto de vista? Veamos que hay casi una década observando todo el territorio en el desarrollo académico. Yo creo que la provincia de Manabí ha sido muy favorecida por el desarrollo que ha tenido la educación superior. Justamente venía revisando algunos datos que pedí que me pasen y estaba viendo, por ejemplo, nosotros tenemos aquí en Manabí 4 universidades públicas. Creo que es la única provincia que tiene 4 universidades públicas en el país. Pero también el número de habitantes, ¿no? También en relación al número de habitantes, pero ni tanto así. Si usted va a la provincia del Guayas, es grande. Claro. ¿Cuántas universidades públicas tenemos? Aquí tenemos 4 universidades públicas. Y tenemos una universidad propia también, que es Manabita, más de otras universidades. Ha crecido en campus, en extensiones, por ejemplo, en centros de apoyo. Entonces, ¿qué significa? Que la oferta académica que tienen las universidades manabitas ha podido ampliarse en toda nuestra provincia, desde el norte hasta el sur. Y eso significa que mayores jóvenes pueden tener acceso a la educación superior. Entonces, yo creo que eso en esta década, mirándola como usted señala, en esta casi década que voy a tener en el CES, ha crecido muchísimo. Algo que también ha crecido es el número de la oferta académica que presenta Manabí. ¿Hay otras carreras entonces? Hay otras carreras. ¿Y han sido evaluadas como para decir se puede asegurar un éxito? El CASES, que es el organismo hermano del CES, yo les suelo decir, tiene esa competencia de evaluar. Entonces ellos ya empezaron el proceso de evaluación de las universidades y también empezaron el proceso de evaluación de las carreras. Empezaron con un grupo de carreras, por ejemplo, las que son más de interés público, el tema de salud, por el tema de, en este caso, del cuidado de la salud humana, y ya conozco que están planificando ya ampliar ese radio de evaluación a otras carreras también. Entonces, todas las carreras en algún momento van a ser, en este caso, evaluadas. Es decir, el Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, CASES, es el organismo entonces que evalúa. Y que asegura la calidad. Las políticas no las emite el CES. Esas líneas no son del CES. Son autónomos ambos organismos. No, los organismos actuamos coordinadamente, porque ellos evalúan, nos articulamos. Wow. Ellos evalúan en función de estándares y criterios que sacan, institucionales y de carreras, y de programas también a nivel de posgrado. Pero estos estándares son tanto internacionales, son también nacionales, que ellos definen, y nosotros en este caso normamos la administración, por decirlo así, de cuáles son los mínimos en una carrera o un programa. Entonces ellos también cogen nuestra normativa, porque lógicamente tienen que evaluar en función de lo que está aprobado en el país. De tal manera que siempre estos dos organismos trabajamos de manera coordinada, trabajamos en este caso de manera consensuada, y su normativa va también a la par con lo que establece los lineamientos generales establecidos en la ley. Aunque es el informe del CES el que valida la creación de una carrera. Así es. También el presupuesto. El tema de presupuesto es institucional. El CES, de acuerdo a lo que establece la ley, es el organismo que aprueba, en este caso,
el reglamento y aprueba una fórmula, así se denomina en la ley, fórmula de distribución de los recursos. ¿En base a qué? ¿Al número de estudiantes, el número de profesores, a la población? ¿En base a qué? A indicadores y criterios establecidos en la misma LOES para cada una de las funciones. Ya tenemos indicadores allí. Tenemos ya establecido en este caso criterios, por ejemplo, de docencia, que haya cobertura, número de alumnos, número de profesores, hasta el tema de género. Por ejemplo, también se está viendo el tema de que existan proyectos de vinculación, que esos proyectos de vinculación sean pertinentes, que cubran a la población más necesitada. Por ejemplo, el tema de la gestión administrativa financiera también se evalúa, que los recursos sean administrados de manera muy rigurosa. Muy racional. Muy racional, muy rigurosos y con esa responsabilidad que caracteriza, ¿no? Entonces hay criterios, pero estos criterios que están establecidos en la ley, hay un reglamento que sacó el CES, estos criterios se sacan para cada año, en este caso, los pesos que van a tener. Por ejemplo, y esto van de la mano con la política pública nacional. Supongamos, este año el país privilegia como tal, como política pública, fomentar el desarrollo de la educación técnica tecnológica y que está en el Plan Nacional de Desarrollo. Entonces, ¿qué significa? Que el peso que tiene precisamente las carreras técnicas tecnológicas, estoy solo poniendo un ejemplo, va a ser un poco mayor para este año. Porque las universidades se requiere mayor presupuesto para por las herramientas. Ahora que las universidades también pueden ofertar carreras técnicas tecnológicas, que antes solo era para los institutos, ahora no, también lo pueden hacer. Estoy poniendo un ejemplo, entonces los pesos que se asignan están establecidos en lo que se denomina la fórmula de distribución, que es anual. Cada año, en este caso, se saca. ¿Se modifica? Y las universidades, ¿cómo se distribuye el recurso? Las universidades todos suben a una plataforma. La evidencia la sube la universidad cada año. Entonces, esta plataforma que la manejamos CASES, CES y CENESID, donde es la única, digamos, la fuente oficial se llama CIES, el Sistema de Información de la Educación Superior. Entonces, cuando se aplica la fórmula, que es una fórmula en realidad, ¿no? Cuando se aplica la fórmula matemática, entonces saca los pesos y en función del histórico también se les asignan los presupuestos a cada universidad. ¿Cuánto pesa el histórico? ¿O el histórico no pesa? No, también pesa, ¿no? Porque, por ejemplo, Ulián 60 millones percibía. ¿Sigue percibiéndolo? ¿Descendió? Ahorita estamos con presupuesto prorrogado. Estamos con ya. Presupuesto porque estamos en un cambio de gobierno. Justamente hay mañana, una transición, desde luego. Sí, hay una transición. Tenemos que ver cuáles son, qué nos dice el Ministerio de Finanzas con respecto al presupuesto asignado al FOPEDEUPO, y según eso se hace la distribución. Entonces, cada universidad también, en función de su autonomía, administra precisamente estos indicadores. Y todo lo que hacemos, los docentes, todo lo que hace el personal administrativo, la gestión de las autoridades, todo eso contribuye precisamente a que esos indicadores estén los más altos posibles para que se demuestre la eficiencia. Se demuestre en este caso que la universidad está cumpliendo con todos sus parámetros y por lo tanto suben el presupuesto. Uno de los indicadores, por ejemplo, tiene mucho que ver con la cobertura a la educación superior, ¿no? Por eso algunas universidades, con ese ánimo de servir más a la población, han abierto campus, han abierto extensiones, han abierto sedes, y con una buena administración, por ejemplo, pues puede tener esa cobertura necesaria con el presupuesto asignado. UTM, ¿sigue manteniendo su presupuesto la Universidad Técnica de Manabí? La Universidad Técnica de Manabí. Y la UNESUM, que son las más visibles como para decir en la provincia. Ellos mejoraron sus presupuestos porque lograron mejorar sus indicadores. Entonces, están dentro, ahorita no podemos hablar de presupuesto porque estamos con un presupuesto prorrogado, pero ellos aumentaron en este caso los indicadores de eficiencia y eso les ha permitido tener un mejor acceso, ¿no? Y esto fue de conocimiento público, la gestión en este caso de ambas universidades. Qué bueno. No nos quedábamos por Manabí, teníamos que citar a Manabí. Vamos a nuestro espacio con nuestros auspiciantes. Volvemos en breve. Y estamos otra vez con ustedes. Campos de conocimiento, Carmita, porque ya estamos, como diríamos nosotros, nos hemos casi consumido el tiempo.
campos de conocimiento. ¿Qué podemos hablar sobre ello? Bueno, la UNESCO nos habla, por ejemplo, y saca un documento para mirar cómo nuestro planeta está con respecto a la educación superior y cómo las diferentes carreras, precisamente lo que estábamos conversando hace un momento, otras cámaras, cómo se plantea ese futuro de las ofertas académicas. Para eso determinó lo que se conoce los campos del conocimiento, y nosotros lo conocemos como los campos del cine UNESCO. Nuestro país, entonces, sacó un reglamento, el CES, que tiene que ver con el reglamento de nomenclatura de las titulaciones, precisamente para poder acoger todas las profesiones del país, y están organizados por campos del conocimiento. Nosotros los conocemos como campo amplio, campo detallado y campo específico. Y estaba revisando precisamente algunos datos, ¿no? Porque eso es como decir la planificación del país, la planificación institucional de una universidad. La planificación que en este caso nosotros cómo nos miramos en un futuro con respecto a las distintas profesiones que se ofertan hacia los jóvenes bachilleres. Y revisando los datos, y no solamente los datos actuales, sino históricos, y solo vamos a hablar de Manabí, ya que estábamos hablando en la última parte de Manabí, se mantiene durante estos últimos años, digamos así, a pesar de todos los esfuerzos que se ha hecho para la diversificación, que ha tenido un gran impacto, pero creo que nos falta todavía en este caso decir un abanico de opciones que hubiera en el país de nuevas profesiones, sobre todo con el desarrollo de la tecnología. Se sostiene, por ejemplo, el campo amplio de la administración de empresas y derecho. En nuestra provincia, las carreras que tienen que ver con este campo se mantienen. Y aquí, por ejemplo... Administración, derecho. Administración, derecho, ¿sí? Entonces, de ahí tenemos también otras carreras en menor cantidad. Por ejemplo, las carreras en educación, en otro nivel. Y allí podríamos ir diciendo entonces, ¿por qué carreras que están vinculados a otros campos y de que pronto hay la necesidad de ofertar nuevas carreras, a veces no nos arriesgamos? Entonces aquí es como un trabajo, ¿no? Desde el Estado, desde las políticas públicas, pero también nosotros en la familia, ¿no? Con nuestros hijos, con nuestros nietos, para ese desarrollo que se está planteando en el mundo y tan acelerado, sobre todo con el desarrollo de la inteligencia artificial y el desarrollo tecnológico, es decir, ¿qué profesiones más necesitamos? Y por lo tanto, justamente las carreras que nutren estos campos del conocimiento tendrían que ser sostenidos precisamente por ese futuro que estamos construyendo nosotros para nuestros jóvenes. Bueno, la tecnología nos invita a aquello, pues desde luego el avance tecnológico. Hay algunas expresiones que a ratos nosotros nos hacemos eco. Por ejemplo, el desencanto estudiantil que dice que la universidad muy poco aporta para su nivel de empleabilidad. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, yo parto de ese pensamiento que Aristóteles lo dijo, de la educación y ese rol que cumple, ¿no? Y que después Nelson Mandela también lo dijo, que la educación es la única herramienta que nos sirve para transformar las vidas, ¿no? Y soy convencida plenamente de que la educación nos transforma, y nos transforma para bien. Así que aquí tenemos, por un lado, el rol de estas generaciones que ahora somos padres o somos abuelos o que somos hermanos, para ir orientando a esas nuevas generaciones a que se construya un mundo mejor. Y allí tiene un rol fundamental la universidad, y sobre todo la universidad pública, ¿no? En esa transformación que sí necesita precisamente para proyectarse a esos nuevos ideales de esas generaciones, de los jóvenes, de los niños y de los que están por nacer. Doctora, es un trabajo en conjunto. Doctora, y para ser pertinente, el creador de Facebook hoy también da una declaración que la universidad muy poco valor tiene, para ponerle un término un poco más suavizante, no tan duro como lo expresó él. Bueno, esa es la proyección precisamente de lo que hay que seguir sosteniendo, porque yo soy fiel creyente de la institucionalidad,
pero una institucionalidad bien dirigida. Yo creo que la universidad tiene aquí un gran reto. La universidad del mundo tiene un gran reto precisamente de ir marcando ese paso y estar acorde a las tendencias globales, mundiales y también, digo, locales, ¿no? Porque cada territorio tiene sus propias particularidades y yo creo que el individuo como tal forma parte de un colectivo y ese colectivo tiene que sostenerse en el tiempo y en el espacio, fundamentado desde los valores. Así que yo soy creyente en que hay que trabajar para que se mantenga la universidad con ese rol que tiene en la formación, en este caso, de la humanidad. Bueno, la dinámica de la ciencia nos invita a transformar cada instante y eso es un principio general o universal. Hay una barrera de los estudiantes, no está en su área, no está en su competencia, pero me gustaría escucharlo y yo sé que usted también quiere escucharlo. La barrera que tiene el estudiante de rendir ese examen que le imposibilita en muchos casos acceder a su anhelo, a su misión, a su visión. ¿Cuál es su opinión, doctora, sobre este tema? El acceso a la educación superior. Yo creo que el acceso a la educación superior tiene varias aristas. No podemos encasillarnos solamente en una, ¿no? Por un lado está lo que establece la Constitución y la misma ley, el derecho que tienen todos los ecuatorianos, o que tenemos todos los ecuatorianos, nosotros estamos formados, a acceder a la educación superior. Tanto así que se consagra que la educación es gratuita hasta el 3er nivel, por un lado. Pero por otro lado también tenemos la oferta académica de todo el sistema de educación superior, donde hay un sinnúmero de carreras a nivel del país. Pero también la ley dice que hay que integrar la educación general con la educación superior. Entonces yo creo que ahí hay un nexo. Parece mentira, pero en el Ecuador tenemos cupos para ingresar a la universidad que se pierden, que no acceden los estudiantes por diferentes causas. Entonces yo creo que aquí es un trabajo de todos, de la universidad, de los organismos que regulan, de los organismos que rigen la política pública, de los mismos estudiantes y también de los padres de familia, ¿no? Que hacen todos sus esfuerzos para que sus estudiantes, sus hijos tengan, en este caso, un cupo de la universidad. Creo que aquí los datos nos muestran cómo sí la matrícula en el sistema de educación superior ha aumentado. Y usted recordará hace muchísimos años cuando ingresamos a la universidad, yo recuerdo cuando... Ese es un buen indicador, doctora. Si estamos accediendo, entonces... sí, no pero la población ha crecido también. La población, siempre por eso va a haber también esa brecha, pero yo creo que juntos podemos trabajar para que esa brecha cada vez sea lo más angosta posible para que todos puedan acceder a la universidad. Doctora, gracias. A un instituto. Doctora, gracias por estar con nosotros. Es un gusto. Mire que hemos conversado 1 hora y se nos quedan tantas. Sí. Por ejemplo, la integración por las áreas de conocimiento, que es tan importante escucharlo, saber hacia dónde vamos, pero se nos queda para la próxima entrevista. Gracias por estar con nosotros, doctora. Tenga éxito en sus funciones. Gracias. Así que nosotros nos vamos a despedir. Como siempre, un abrazo y nos veremos muy pronto con ustedes.